3 de junio, en el sexto mes del 2025. Estamos a punto de llegar a la mitad del año, donde, bueno, ahí se pueden revisar todo lo que hemos planeado durante el inicio de año y hasta dónde lo llevamos. Esto es como cuando me dicen, hacía un presupuesto. Ay, Dios, les digo, yo si hago un presupuesto me suicido. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Mejor vamos haciéndola de magos ahí en el camino, viendo cómo se hace aquí y allá. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana, donde tristemente no puedo compartir con ustedes noticias muy alentadoras, muy buenas, o algo que nos diga de que vamos por un buen camino. Pero en la marcha tenemos que reorganizarnos y ver qué se puede hacer por el país. Bueno, hoy tenemos un muy buen amigo con nosotros. El abogado Luis Rivera está acompañándonos en esta mañana. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Un gusto estar con ustedes nuevamente por acá. Bueno, perfecto. Vamos a acercar un poco más la silla para que... La silla de Rodos. Cabal. De Rodos con Sí. las manos que lo levantamos. Perfecto. Bueno, Luis Rivera es parte de los abogados que se tiene para, o en el caso de Alejandro Enríquez, del abogado Alejandro Enríquez, Sí. y del pastor José Ángel Pérez. Sí, correcto. Sí, muy bien lo dije. Ellos fueron capturados en el plantón luego vigilia pacífico, todo lo pacífico que se estaba dando en la cooperativa El Bosque, cuando llegaron a reprimirlos miembros de la Policía Militar, de la UMO, Policía Nacional Civil, a niños, mujeres, ancianos y adultos que se encontraban, insisto, en una vigilia ya a esa hora pacífica que se desarrollaba. Al pastor José Ángel Pérez se lo llevaron esa noche, y al abogado Alejandro Enríquez la mañana siguiente fueron a las oficinas del Foro del Agua, donde, ahí fuera, del Foro del Agua, y de allí se lo llevaron para hacerle unas preguntas que han durado 3 semanas prácticamente, y se ha decretado detención por 6 meses como mínimo, o más probable. Bueno, pero de eso vamos a saber. Bueno, un poco el contexto. Yo medio le he contado a grosso modo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Y cuál es la causa ya que está escrita en el papel, Sí. Luis? Bueno, mira, es bien complicado porque lo que dice el requerimiento fiscal no es los hechos que ocurrieron ese día. O sea, es como... A pesar de que hay videos, hay Sí, fotografías, sí, por está supuesto. documentado completamente. Sí, de hecho, la defensa le proporcionó a la jueza un CD días antes de la audiencia, un CD con más de 1 hora de duración de todo lo ocurrido ese día, para que se pudiera ilustrar, y también el día de la audiencia se le mostraron fotos, ¿verdad?, para que si ella no había podido ver el video, pues pudiera ilustrarse viendo la foto. Y quiero decirte que así como sucede en Hollywood, ¿verdad?, que a alguien se le ocurre un buen libreto para crear una buena película, lo mismo ha ocurrido en este caso. A alguien de la policía o de la fiscalía se le ocurrió establecer hechos totalmente diferentes a los que habían ocurrido ese día 12 de mayo. Como tú decís, era una manifestación pacífica, pero sin embargo la fiscalía lo que establece en el requerimiento fiscal, y casi textual te lo puedo mencionar, que dice que la idea de los manifestantes eran llegar a la casa del presidente en Los Sueños, a la residencia de Los Sueños, que es totalmente falso, ¿verdad? Lo que hicieron los habitantes de la comunidad del Triunfo, que pertenecen a la cooperativa del Bosque, fue simple y sencillamente manifestarse para que escucharan la voz que ellos tenían, la denuncia que ellos estaban haciendo sobre este señor Palomo, porque había promovido un juicio ejecutivo, y como efecto de ese proceso en el cual ellos lamentablemente habían perdido, habían decretado desalojo para el día 22 de mayo. Entonces ellos habían salido a la carretera. Para los amigos que nos están viendo y escuchando, te quiero mencionar que la entrada a Comasagua es una sola.
Es decir, por el lado de la carretera al puerto es una sola. Entonces es el único acceso que hay. Y ellos viven como unos 8 o 10 kilómetros de la entrada de la carretera, ¿verdad? A la comunidad de El Triunfo hay quizás unos 8 o 10 kilómetros. Entonces es como que tú te quejes, ¿verdad? De tu recibo de agua, de luz, de algún servicio básico, como cualquiera a la carretera, sí, pero ¿de es qué para servía? visibilizarse. Sí, correcto, ¿de qué servía que ellos se quedaran en la comunidad? Sí. Haciendo la denuncia, si nadie los iba a ver, se iban a ver entre ellos, ¿verdad? Entonces la idea era trasladarse, ¿verdad? A la carretera para que los pudieran ver, como tú decís, ser visible, ¿verdad? Ante la población. Y se les ha demostrado en el proceso, aunque no lo han considerado, y ya vamos a hablar sobre la sentencia, pero ellos estuvieron siempre en un bosquecito, en la entrada, en esa parte, mejor dicho, de la carretera, hay una separación, ¿verdad? Donde hay árboles y lo que le llaman el bosquecito. Entonces ellos se quedaron ahí y es más, se quedaron ahí justamente. Para los que no logran imaginarlo, usted va por... Mira, yo tengo alguna fotografía, pero perfecto. Dale, yo usted va por los próceres y los que van, digamos, hacia Santa Tecla o hacia La Ceiba y los que van al Estadio Cuscatlán. En medio están los... Es correcto. O sea, para que se haga una idea, sí, ¿no? Para que se en haga esa área es que estaban, no obstaculizados. ¿A cuál lo ponemos, Fran? ¿A esta? Sí. Va, yo no sé si van a poder verlo porque lamentablemente las de colores las entregamos al tribunal, pero aquí pueden ver, hay árboles y está acordonado, mira. Está acordonado y aquí también está acordonado. Si ves, aquí hay un policía, 2 policías, 3 policías y aquí lo mismo. Es decir, era una manifestación pacífica y la policía había establecido un perímetro donde ellos pudieran desde estar. Temprano. Sí, desde temprano. Quiero decirte que ellos estuvieron 3 días manifestándote. Estuvieron el 9, estuvieron el 10 y estuvieron el 12. Ahora bien, yo te pregunto, si tu idea, como falsamente ha establecido la fiscalía, que era llegar a la residencial Los Sueños donde vive el presidente, ¿para qué iban a llegar 3 días con las familias? O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú te vas a movilizar 3 días si lo podés hacer en un solo día? Es decir, si tú querés llegar a un lugar donde sabes que hay seguridad y está custodiado por el batallón presidente, ¿para qué vas a poner sobre aviso a las autoridades de que tú te vas a mover? Es ilógico, ¿verdad? Entonces ellos dicen que esos 3 días ellos se movilizaron con la idea de poder llegar a la residencia Los Sueños. Entonces nosotros discrepamos con la fiscalía e incluso establecimos, ¿verdad?, que hoy la intención o la suposición porque eso es como el caso, disculpe Luis, de Pepe Melara y Atilio Montalvo. Claro. Que digamos, a Pepe lo dejo de lado, pero Atilio Montalvo venía de una operación en esa misma semana en el hospital. Sí. ¿Y cómo había estado planeando tantas cosas? Pero mira, el caso del Bosque es todavía más complicado para poder hacer un símil con el otro caso. Sí. Y te voy a explicar por qué. Lo que sucede es que tú vas manejando y te para la policía. Vas manejando en cualquier calle, no importa. Si allá en Aguachapán, La Unión, aquí en San Salvador, no importa. Te para la policía y te lleva preso. Te captura en ese momento y te dice que te va a llevar por el delito de homicidio culposo o por el delito de lesiones culposas. Esos delitos de lesiones y de homicidio culposo se le llama así porque no hay la intención de cometerlo, pero suceden justamente en accidentes de tránsito. Ahora bien, ¿por qué te captura ese policía, esa gente? Porque para él, tú tenías la intención de lesionar a alguien en la carretera. ¿Y cómo lo supone? Ajá, ¿y cómo lo supone? O sea, ¿cómo él hace para probar que realmente tú te subiste a tu vehículo y dijiste, vaya, hoy voy a conducir a X lugar y ojalá que en el transcurso del trayecto, ¿verdad?, que tú vas a recorrer,
voy a lesionar a alguien. O sea, es ilógico. O sea, yo creo que teniendo tal vez una bolita de cristal o no sé, va haciendo mago, mandra, no sé, es bien complicado. Y esa justamente es la versión de la fiscalía en el caso del Bosque. O sea, ellos dicen de que los habitantes de la Comunidad del Triunfo tenían la intención, y fíjate bien, estoy utilizando prácticamente las palabras que la fiscalía puso en el requerimiento fiscal, tenían la intención, dice, de llegar a la residencial Los Sueños. Mira, todos los que han viajado de Santa Tecla al puerto por alguna razón, siempre les ha llamado la atención que ahí hay hasta tanquetas. Sí. Entonces, hoy imagínate cómo es posible que la gente se iba a animar a movilizarse, porque no estamos hablando de 5 personas que podrían pasar inapercibidas, ¿verdad? Es decir, que nadie se iba a dar cuenta. No estamos hablando de 10 personas, de 15 personas, estamos hablando de 150 personas que estaban ahí manifestándose. O sea, ¿cómo iban a pasar inadvertidas por la seguridad del batallón presidencial y poder llegar a Los Sueños? ¿Cómo? O sea, es una cuestión ilógica que la fiscalía estableció. Ya tenían, insisto, horas de estar ahí. Sí, ya habían mostrado que era pacífico. Sí, como te digo, habían llegado 3 días. Los 3 días llegaban, se retiraban, llegaban, se retiraban. Lo que sucedió el lunes 12 de mayo, fue de que la misma policía les había puesto esquela ese día. Al transporte, sí, ¿no? a los pick-up y a los camioncitos que habían transportado a las personas de la Comunidad del Triunfo. Incluso a medio camino los bajaron y les dijeron a los vehículos que si ellos seguían, o sea, les pusieron multa de $150, también les iban a decomisar los vehículos. Entonces ellos tuvieron que caminar. De hecho, hay una fotografía, no sé si yo las andaré acá, donde se ve a los habitantes de la Comunidad del Triunfo caminando y vienen escoltados por la policía. Vaya, pero imagínate, ¿cómo iban a movilizarse todas estas personas sin ser vistas? O sea, es una cosa irracional, ¿verdad? Otra de las cosas que ellos establecen es que hay testigos, dicen, que establecen de que ellos tenían la intención de realizar, fíjate que no la tengo, pero quiero mostrar algo. Mira, esta fotografía, esta persona que está acá, es un coronel. Sí. Es con el que hablar o negociar. Sí, correcto, es desde el Estado Mayor Conjunto. Y si tú ves, yo tengo la secuencia donde él saluda, este es el pastor, ¿verdad? Ángel, y este es Alejandro, ¿verdad? Estos son otros, este creo que es Moisés, pero él llega una comitiva y saluda a parte de la comunidad. La comunidad lo que hace es, porque está en los videos, ¿verdad? Estas son fotos, ¿verdad? Tomadas del video. Lo que hacen es entregarle una carta. Esa carta lo que contiene es la petición de que el presidente interceda para detener el desalojo del 22 de mayo. Eso, por la imagen, por la iluminación, es de día. Es de día, correcto. Ellos tuvieron conocimiento de a qué llegaban. Es decir, por eso te digo, hay una narración de los hechos en el requerimiento fiscal que son sacados de otro contexto. O sea, no es lo que ocurrió realmente. O sea, no fue absolutamente nada de lo que dice el requerimiento fiscal lo que realmente ocurrió. La fiscalía representa al Estado salvadoreño en este caso. Y que es el Estado salvadoreño el que está diciendo el eso. Estado salvadoreño dice, y los intereses de la población. Porque también está involucrado la paz pública, que somos nosotros, ¿verdad? Pero es que, mira, la cuestión es que no solamente la Fiscalía, sino que también la Corte Suprema, y aquí nos vamos a meter a otro tema, ¿verdad? Sabemos que responden
a una sola persona. O sea, no importa la institución hoy del Estado, no importa la institución del gobierno. Por eso es que dicen que se ha perdido la República. Claro, claro, sí. Porque la República es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Representado en los 3 poderes del Estado. Exacto. Así es. Y el primer gran órgano del Estado es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. ¿Qué papel juega? Pues ahorita digamos que es quien... Como pasapapeles, me decía sí, alguien. es quien le legaliza los préstamos al Ejecutivo. Porque realmente legislar para el pueblo no hay ningún decreto que venga a ayudarle a la crisis que tiene la población en este momento. O sea, la Asamblea aprobó un presupuesto donde habían más de 11,000 supresiones de plaza. Sí. Ha quitado subsidios. Han cerrado instituciones. Han despedido juntas directivas de sindicatos. O sea, ¿qué puede legislar la Asamblea Legislativa? O sea, en este momento no puede legislar, pero que no nos perdamos, volviendo al tema de la Con el coronel nos quedamos, sí. Que habían entregado la carta porque él entregaría esa misiva sí. a la persona competente. Y fíjate que mira, este hecho que va a quedar para la historia y que probablemente a mediano o a largo plazo se va a hacer justicia. Y cuando me refiero a justicia no me refiero a que van a salir libres los compañeros, porque nosotros esperamos que eso sea en los próximos días, ¿verdad? Me voy a adelantar acá solo por lo que estoy mencionando, pero a partir de hoy comienzan a transcurrir los 5 días que tenemos como defensa para poder apelar el caso. Y nosotros creemos... ¿Por qué a partir de hoy? Porque ayer notificaron y entonces hay 5 días después de la notificación. Entonces ayer los notificaron y creo que la Cámara va a tener la oportunidad... ¿A dónde es esto? ¿En Santa Tecla? En Santa Tecla. En Santa Tecla, correcto. El caso del Bosque es en Santa Tecla y solo para hacer una diferencia, el caso de Ruth, que vamos a hablar más adelante, sí. Espero yo, es en San Salvador, ¿verdad? ¿Es por dónde se dieron las Así es, cosas, correcto. ¿no? La jurisdicción, digamos. Sí, los hechos ocurrieron ahí en Santa Tecla y en el caso de Ruth fue capturada acá en San Salvador, sí. En su vivienda, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que en el caso del Bosque, esta carta se le entregó al coronel. Él la recibió y existen los videos donde él dice después que se compromete a entregárselo personalmente al presidente. Ahí están los videos, nadie se lo ha inventado. Dice que se compromete a entregarle personalmente la carta al presidente. Ahora bien, eso fue el día 9, Francisco. Fue el primer día que ellos llegaron a manifestarse. O sea, transcurrieron 3 días. 3 días antes. Ajá, 3 días antes de la captura de ellos. Déjeme entender. La entrega de la carta fue... Sí, esta fue el viernes o sábado. Así es, fue el viernes. Y ellos le explicaron a la gente que llegó del Estado Mayor Conjunto cuál era la razón de su manifestación. Y mira, fue tanto así que ellos pudieron manifestarse 3 días. Si el Estado Mayor Conjunto y el batallón presidencial que llegaron dentro de la comitiva a ver, incluso aquí se ve a gente de la UMO. Sí. Esa comitiva conoció las razones. Los pobladores le explicaron a ellos por qué habían llegado ahí y qué es lo que estaban denunciando. Porque ellos llevaban 2 objetivos. Uno, exponer al señor Palomo de la estafa que ha cometido contra la cooperativa, porque se ha aprovechado de los habitantes del Triunfo y los ha estafado. De hecho, el año pasado, en el 2022, la cooperativa El Bosque denunció ante la Fiscalía General de la República por estafa a este señor. Y la Fiscalía siguió un proceso. Mira, le dio la razón el juzgado de paz a los pobladores y ese proceso pasó a una instrucción. El de instrucción también consideró que habían suficientes elementos para pasarlo
a la siguiente etapa, que era una vista pública, un juzgado de sentencia, y ha pasado. Es decir, todos los tribunales que conocieron en ese entonces sobre la denuncia hecha por los habitantes de la Comunidad del Triunfo consideraron que habían suficientes elementos de que este señor había cometido la estafa. Pero curiosamente, quiero decirte que en todo este proceso, quien acompañó la denuncia de los habitantes de la Cooperativa del Triunfo fueron Alejandro y obviamente la Fiscalía, quien tiene, ¿verdad?, la persecución penal constitucionalmente, que solamente ellos pueden hacerlo. Entonces, lo que quiero decirte es que la Fiscalía también les creyó a los habitantes del Triunfo. Les creyó porque presentó el requerimiento fiscal contra este señor y siguió el proceso en todas las etapas. Pero curiosamente, en el tribunal de sentencia hubo ahí algo. No sabemos qué puede hacer. Yo no me quiero adelantar porque ya es un caso que ya fenecido, ya no se puede ni siquiera recurrir. Pero hubo algo ahí que, aún con toda la prueba que se había presentado por parte de la Fiscalía, testimonios, prueba documental, testimonial, aún con toda esa prueba de cargo, fue absuelto. Y eso le dio pie a él para poderlo demandar después en un proceso ejecutivo en el Juzgado Laboral de Santa Tecla. Entonces vemos cómo ellos en el transcurrir del tiempo han sido víctimas de este señor y también del aparato, ¿verdad?, represivo que hay dentro del Estado, porque en un tribunal de sentencia donde ya se había visto en diferentes instancias que habían suficientes elementos para poderlo condenar a él, sale absuelto. Y en una manifestación pacífica, que me imagino que tiene que haber estado involucrado también esta persona, son reprimidos por elementos de la UMO. Y hay suficientes también pruebas, porque están los videos, están... aquí voy a mostrar esto. Hay fotografías y videos que muestran que la represión, mira, este es el subcomisionado Zúñiga, ¿verdad?, jefe de la UMO, que es el que inicia todo. ¿Cómo que inicia todo? ¿Quién el que llega a hablar? Sí, el día de la captura. Sí, realmente el que llegó a hablar con ellos, que les dijo de que se separaran del grupo, era el jefe de la delegación de Santa Tecla y el jefe de la UMO. Pero el jefe de la delegación de Santa Tecla les decía, miren, acérquense, platiquemos, conversemos. Y Alejandro, porque está grabado en los videos, Alejandro les decía, miren, acerquémonos, vengan, platiquemos, si es la policía no nos va a pasar nada. Y Alejandro actúa como abogado de la... Así es, él es abogado y él los ha estado asesorando en otros temas. Es decir, él les ayudó para que ellos pudieran tener incluso acceso a agua, ¿verdad? Y también los ha asesorado en otros temas que les ha ayudado a ellos con el tema de las tierras, ¿verdad? El cultivo y también a la posesión, porque, como te digo, él ha estado de alguna manera muy cercano al caso de estafa de este señor Palomo, ¿verdad? Pero esta fotografía, claro, el video es más ilustrativo, ¿verdad? Claro. Pero esta fotografía, ¿verdad?, no puedo mostrarles el video, pero demuestra cómo ellos estaban ahí platicando. Alejandro incluso les estaba diciendo, no, a los demás compañeros, acerquémonos. Cuando la comunidad le decía, no vayamos, no. Pero Alejandro se oye, se escucha en el video que decía, si es la policía no nos va a pasar nada, es la autoridad, vengan, dialoguemos. Entonces, ¿cómo es posible que los detengan por desórdenes públicos? En ningún momento, jurídicamente, se puede establecer que se ha cometido el delito de desórdenes públicos, y menos el otro delito que se le imputa, que es la de resistencia agresiva. Porque para que se pueda aplicar tendrían que haber llevado a toda la comunidad. Sí, primero va, en primer lugar. Y en segundo,
Lo que pasa es que, mira, ellos, como vuelvo a repetirte, ellos habían llegado 3 días con el 12. Entonces ellos tenían suficientes, me refiero a la policía, tenían suficientes elementos ya de quienes ellos consideraban que estaban liderando la manifestación. De hecho, hay un video grabado por 2 de los habitantes de la comunidad, ¿verdad?, que estuvieron ahí, que manifiestan cómo ocurrieron los hechos. Esto fue publicado en redes sociales 1 o 2 días antes de la audiencia, ¿verdad? Donde ellos expresan de que descubrieron a varios elementos de la policía vestidos de civil que andaban tomándole fotografías a todas las personas que estaban ahí, y que ellos consideran que habían identificado a quienes podrían ellos considerar que eran los que estaban liderando la manifestación. Y en ese entonces consideran que los que habían tomado la voz de la comunidad eran Moisés, era el pastor José Ángel, Alejandro y creo que Cristian se llamaba el otro. Entonces, eran con los que ellos pedían hablar. Eran con los que pedían hablar. Los 4 creo que decían. Así es, los 4. Y de hecho, aquí aquí están 3 de ellos. Pero mira, no es delito. No es delito acompañar. La Constitución lo permite si usted se manifieste. Sí, así es. El artículo 6 y 7 de la Constitución nos permiten que nosotros nos podamos expresar, Francisco, libremente. Podamos hacer cualquier denuncia a la violación a nuestros derechos como ciudadanos y derechos humanos. O sea, es un derecho consagrado en la Constitución. Lo que a nosotros nos llama la atención como defensa es que ellos lo quieren establecer como un delito. Hoy el querer organizarse es delito. Mira, curiosamente, y esto ya ocurrió también en otro caso, en el caso de Unidet, no sé si tú te acordás, ¿verdad?, con la captura de Fidel Zavala. Lo que dice la fiscalía es que fueron a investigar a esta ONG, la fueron a investigar a Gobernación, al Registro Público de Asociaciones y Fundaciones, y no existe ninguna ella no está registrada, y por lo tanto eso se puede deducir como que realizaban actos ilegales. ¿Y de dónde saca eso? Si la Constitución es clara que nosotros tenemos el derecho de organizarnos, de hecho o formalmente. O sea, nosotros no estamos obligados a que, por ejemplo, querramos crear un grupo de abogados, una asociación de abogados, e inmediatamente ir a registrarla, ¿verdad? Para poner, pues, un ejemplo. Entonces, lo mismo ha ocurrido en este caso. Ellos llegan y van a investigar a las organizaciones a las que pertenecía Alejandro. Y dice, en el caso de Reverde, Reverde dice de que no está registrada, no aparece por ninguna parte. Pero sí en el caso de Aqua, si no me equivoco. Y entonces dice que, mire, según los estatutos, tiene facultades para realizar actos políticos. Pero ¿y de dónde saca eso? ¿A dónde dice eso? Si la asociación es apolítica. De hecho, no podrían haberle inscrito en el registro público de gobernación, de asociaciones y fundaciones, de ser así, ¿verdad? Entonces, hay muchas irregularidades dentro del proceso que llaman mucho la atención poderlas denunciar, y aquí quiero relacionar nuevamente, ¿verdad?, otro caso, como es el caso de Ruth, Francisco, que lamentamos mucho que se siga realizando una persecución política, una persecución de defensores de derechos humanos, y también se siga perdiendo cada vez más el Estado de Derecho. Yo creo que ya lo perdimos ya hace rato, pero el gobierno, a través de todas las instituciones, viene evidenciando el autoritarismo que como dicen algunos, ya no estamos en El Salvador, ya estamos en Venezuela 2.0, ya estamos en Nicaragua 2.0, porque justamente muchas de esas acciones que realizan estos gobiernos son muy parecidos a los que hoy en día está realizando
El Salvador. Y te digo esto porque es lamentable que el juez 12º de paz de San Salvador, el mismo día que presenta el requerimiento fiscal que se presenta, ese mismo día decreta también reserva total del caso. Y esto no solamente es el hecho de poderse encubrir, como ha hecho la jueza primera de paz de Santa Tecla. Es cierto que ella fue procuradora Fíjate general que, de la República. Sí, fíjate que es lamentable porque no podemos nosotros confirmar lo que en redes sociales anda circulando, porque ella se basó ayer en una reforma legal que se había hecho para los jueces sin rostro. No sé si tú te acordás. Ella invocó ese decreto, ese artículo sobre los jueces sin rostro para poder no establecer su nombre en el acta de la audiencia. ¿Y cuántos jueces pueden haber en ese juzgado? Solamente uno. ¿Entonces? Lo que pasa es que ella no es la propietaria, no es la juez propietaria. A ella probablemente, yo aquí estoy suponiendo, ¿verdad? Así como hizo la fiscalía, ¿verdad? Que supone que los habitantes del bosque se iban a trasladar a la residencial Sueño. Yo estoy suponiendo que a ella la llamaron a cubrir esa audiencia justamente para que tomara ese tipo de decisiones, ¿verdad? Que hasta cierto punto es normal. Eso sucede. En la Asamblea Legislativa ya hemos visto cómo llaman a diputados suplentes para que voten por cierto decreto para ellos, ¿verdad?, no exponerse públicamente. Entonces creo que eso fue lo que ocurrió aquí. Pero en el caso de Ruth, quizás retomando un poco ese caso, Francisco, lo preocupante es que no solamente se va a encubrir el juez, también, ¿verdad? Es decir, porque... ¿Pero y por qué? Sí, eso es lo que yo digo. Si este caso, en los casos de persecución política, en los casos de captura de defensores de derechos humanos, como ha ocurrido con Fidel Zavala, como ha ocurrido con Alejandro y Ángel, como ha ocurrido hoy con Ruth, ¿por qué ocultarse? ¿Cuál es la intención de los jueces de que la población no fiscalice el actuar de ese tribunal? O sea, aquí hay que ser claros con la población. Están decretando reserva total para encubrir todo lo que la fiscalía está realizando contra Ruth. Y ayer nos dimos cuenta, ayer también, la misma fiscalía, cuando capturó a Ruth, estableció que la estaba capturando por el delito de peculado. Pero ayer resulta que ya le dieron vuelta al delito. Ya no va a ser procesada por el delito de peculado, sino que por enriquecimiento ilícito. ¿Y se puede eso, Luis? Yo vengo y te digo es por esto y allá arreglamos la plana. Lo que pasa que, mira, yo he venido aclarándole a la población que ya no estamos en un Estado de Derecho. El Salvador dejó de ser un país democrático, de un país donde no existe instituciones que puedan desarrollar su quehacer, funcionarios que realicen sus funciones conforme a derecho. Aquí ya no existe un Estado de Derecho. Cambiaron, si tú te acordás, había un artículo en la Constitución. Bueno, hay un control constitucional con respecto a la reelección. Y aquí se dio una reelección. Claro. Consecutiva de una misma persona. Y hubo un órgano de Estado que avaló que esa persona se pudiera reelegir. Entonces aquí se ha perdido ya el Estado de Derecho. La Asamblea Legislativa reformó la Constitución para que en una misma asamblea, un mismo periodo de una asamblea, pudiera reformarse la Constitución. Es decir, si lograron cambiar que una persona pudiera reelegirse sin
reformar la Constitución. Hoy ya reformaron la Constitución y pueden cambiarle todos los artículos que tiene en este momento. O sea, decime, ¿qué es lo que no puede hacer la Fiscalía? Sí. O sea, llegaron, la capturaron, hicieron público que era por el delito de peculado, pero hoy no, dicen que es por enriquecimiento ilícito. Y así ocurrió también con los compañeros de la cooperativa El Bosque. Se han inventado una historia increíble de que ellos se iban a trasladar. Mira, no hay, volviendo otra vez al primer caso, no hay ninguna prueba en el proceso que realmente le dé a la Fiscalía la razón. No hay ninguna prueba. No hay ninguna ha presentado 3 o 4 declaraciones, entrevistas, y las entrevistas, la mayoría son de agentes de la policía. O sea, ¿cómo la policía se va a contradecir con lo que ocurrió ahí y ellos quieren establecer en el requerimiento fiscal? De hecho, curiosamente, hay ciertos vacíos dentro de esas declaraciones. Uno de los agentes que estuvo ahí dice que estuvo en la manifestación. Entonces reconocen que era una manifestación. Y otro dice que era una manifestación pacífica. Ellos lo mencionan en sus declaraciones. Además, dice que la manifestación se realizó, dice, en Las Palmas. Es decir, no es donde la Fiscalía dice que iban para Los Sueños. O sea, no hay ningún ¿Para ubicación Las Palmas a dónde? Las Palmas es a la par de la entrada de Comasagua. Más alejado, digamos. No, sí, más alejado de la residencia Los Sueños. Es decir, de ahí hay entre 800 a 1000 metros. De donde estaba la manifestación a la residencia Los Sueños, hay un aproximado entre 800 a 1000 metros. Yo quiero unir algo, y eso se lo escuché creo que es abogada Bessie Ríos, sí, que ella decía de que está claro que en una reforma, entiendo así, parafraseando, sí, que no es permitido llegar a la casa de funcionarios públicos y que eso es un delito y que por eso se los habían llevado. Vaya, pero mira, primero no hay ninguna legislación que prohíba el libre tránsito. Y eso no es cierto. Es decir, tú no estás privado de ley de llegar a la casa de un funcionario. Hay un protocolo de seguridad que permite a los funcionarios resguardarse, así como lo ha hecho el presidente. Volvemos al tema del batallón presidencial que está presente en la carretera del Puerto de la Libertad. Hay un perímetro de seguridad alrededor de la residencia Los Sueños. Literalmente podemos ver las tanquetas porque es inevitable poder ver ese tipo de vehículo militar. Entonces, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir a un ciudadano realizar una acción para poder llegar a un lugar que está con un sistema de seguridad, con un protocolo de seguridad, para evitar que las personas se acerquen con otra intención que no sea los habitantes de la misma residencial? Y te voy a poner un ejemplo. No pongamos la residencial Los Sueños, porque ahí hay tanquetas y ahí hay soldados y hay agentes de la Policía Nacional Civil las 24 horas, los 7 días de la semana. Imposible. Imposible. Hoy te voy a poner otro caso. Capres, Casa Presidencial. ¿Cuántas manifestaciones ves tú que llegan y que los manifestantes logran entrar? No, nunca. No, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido nunca. Siempre hay un perímetro. Cuando ellos se dan cuenta que hay una manifestación, lo que hacen es cerrar el perímetro con barricadas. Y lo que hacen, que ya ha ocurrido, eso sí, hay pruebas en
en redes sociales y en los medios de comunicación que han dado cobertura a esas actividades, donde representantes de esas manifestaciones han logrado establecer un diálogo para que puedan llegar a platicar adentro de Casa Presidencial. Eso ya ha ocurrido. Que es una comitiva. Es una comitiva, pero ellos han permitido. Los que están a cargo del protocolo de seguridad han establecido una comunicación con los manifestantes y han permitido que lleguen. Entonces, imagínate, estamos hablando de que Casa Presidencial no es la casa de habitación del presidente. Digamos que es su oficina, pues, ¿verdad? Ahí se desarrollan muchas actividades administrativas. Entonces, imagínate, si es difícil lograr llegar que una manifestación toque la puerta, uno de los portones de Casa Presidencial, ¿tú crees que iba a llegar esa manifestación al portón de la Residencial Los Sueños? Iba a ser imposible. Y no hay ninguna prueba, ni testimonial, ni documental, que demuestre que la manifestación iba en tránsito. De hecho, curiosamente, nosotros pusimos en evidencia el trabajo, no quisiera ser tan grosero con la fiscalía, pues, ¿verdad? Pero ha sido un trabajo tan débil, ¿verdad? Para poder probar los hechos, que presentan un informe del Ministerio de Obras Públicas, donde dice que hay casi 5,000 vehículos que transitan en esa carretera y que en caso de haber un obstáculo, sería pues fuerte, ¿verdad? El caos que podría ocurrir ahí. Pero mira, en ninguna de los 3 días que se obstaculizó el paso vehicular. Sí, que los habitantes de la comunidad del Bosque estuvieron ahí, hubo obstrucción, ni peatonal, ni tampoco, mira, vehicular. Y aquí le estoy mostrando yo, mira, aquí están, mira, las personas de la comunidad. Insisto, es visibilización. Sí, era una manifestación pacífica. Y tú ves, mira, cómo está el perímetro de seguridad de la Policía Nacional Civil. Mira, cualquiera aquí, diría, sí, hasta cuidándolos están. Sí, aquí podrían transitar las personas que venían a pie. Sí, aquí es raro que caminen a pie muchas personas, porque aquí hay una parada atrás del bosquecito y ahí se bajan para agarrar los buses que van para el puerto o que van para dentro Zaragoza, de las comunidades. Y mira, aquí circulan los vehículos. O sea, nunca hubo obstáculo para que los vehículos o los peatones circularan. Y aquí está, mira otro, ¿ves? Aquí hay otro, ¿ves? Otra fotografía, ¿ves? Luis, y quisiera, ya para ir aterrizando y llegando al punto y luego tocar brevemente lo de Ruth Eleonora López. Esta manifestación, bueno, como ellos dicen, no eran estos plantones, que es otra cosa, no es que estaban culpando al gobierno, sino que al gobierno le están pidiendo ayuda, que los vean y que intercedan. Es correcto. No es que los estén culpando. Así es. Es contra Luis Palomo que se dio el litigio. Vaya, mira. Aquí no sé si tú podés leer, porque como estoy yo a espaldas. Este 22 de mayo seré desalojado de mi hogar. Señor presidente, ayúdeme. Y mira el de abajo. Nayib Bukele, ayúdeme. Señor presidente, mi familia lo necesita. Y aquel famoso video también del niño que le está pidiendo ayuda al presidente. Sí, tú ves en todos los cartelitos que las personas de la Comunidad del Triunfo, mira, es decir, aquí no había una denuncia contra el gobierno. Es todo lo contrario, le estaban pidiendo ayuda al presidente, que él intercediera para que el 22 de mayo, que iba a ser el desalojo, él lo detuviera. Era peligro, claro, con menos razón. Así es. Bueno, ¿y qué pasó después de los 15 días que capturan a Alejandro y al pastor? Bueno, presentan el requerimiento fiscal, ¿verdad?
se señala la audiencia y en la audiencia la fiscalía, como te digo, llegó a contar una historia que se la han sacado de la manga de la camisa, como decimos en buen salvadoreño. O sea, es otra historia. Es otra historia. Es una historia totalmente a que todo el pueblo salvadoreño logró ver a través de las transmisiones en vivo, porque hay que decirlo, esa transmisión fue en vivo. Hubieron creadores de contenido y hubieron periodistas que pudieron evidenciar los hechos que estaban ocurriendo segundo a segundo en ese momento. No pueden ellos alegar que pudieron haberse modificado los videos o las fotografías que tenemos acá, ¿verdad? Se habló mucho de los carteles bien hechos. Sí, es que mira, realmente yo creo que hay una campaña de desprestigio contra las organizaciones de derechos humanos. Y dentro de ese desprestigio que se quiere establecer, está el de que las organizaciones buscan crear este tipo de hechos que son los desórdenes públicos, ¿verdad? Esa era la idea en el discurso que se tuvo con que eran las organizaciones que habían llevado los carteles. Pero tú puedes ver, Francisco, en las fotografías que hemos mostrado, que la mayoría de carteles, mira, la mayoría de carteles están hechas a mano por los mismos habitantes. Sí. La mayoría de carteles. Aquí no hay dónde mentir. Y si hay que reconocer algo, Francisco, que Alejandro pertenece a varias organizaciones ambientalistas y que esas organizaciones son las que habían permitido que detener de alguna manera o dilatar que personas como Palomo realmente se aprovecharan de documentos que obtuvieron de una forma fraudulenta y pudieran quitarle las tierras a los de la cooperativa El Bosque. O sea, si no hubiera sido por la asesoría legal que Alejandro les proporcionó a los habitantes de la comunidad, si no hubiera sido por la intersección, ¿verdad? Pues si no hubiera sido por el asesoramiento que él les hizo a la comunidad en el juicio ejecutivo, eso hubiera sido peor. Ya probablemente la comunidad no estuviera viviendo hoy todavía en sus hogares. Son 300 familias, Francisco. Y 300 familias no solamente que estaban en riesgo de perder sus viviendas, sino que también su fuente de trabajo. Porque dentro de las tierras que este señor quiere quitarles a la comunidad, estamos hablando de tierras que ellos trabajan y que son su fuente de ingreso. O sea, no solamente estamos hablando de sus viviendas, de esas 4 paredes que ellos tienen donde viven. Estamos hablando también de su fuente de trabajo. Estamos hablando que ahí en la comunidad, dentro de esos terrenos, está la escuela también. Entonces estamos hablando del derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho a una vivienda digna. Toda esa aglomeración de derechos están siendo violentados. Porque ahorita todavía no se les ha resuelto. No hubo desalojo el 22. No hubo desalojo. ¿Y cómo el presidente pudo decidir esto? Pues ahí tú sí, ves. Había... Ahí donde tú ves que hay una sola persona quien controla todo. Porque eso no es posible, entiendo. Pues no debería ser posible porque en el proceso no es parte del presidente. Y no es la parte demandante. Es decir, la única persona que podía detener ese proceso es la parte demandante, que es Palomo. Entonces alguien le dijo a él, mira, presenta un escrito, detener el desalojo. Porque ni el juez puede hacerlo, Francisco. Ni el juez puede hacerlo. Porque este es un proceso civil y todo se hace a petición de parte. Así dice el ordenamiento jurídico.
toda esa petición de parte. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que ha sido una mentira tras otra. Así como se ha mentido en otros casos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, como el de Fidel Zavala y UNIDEC, también se ha mentido. Tú mismo fuiste testigo porque salió en todas las redes sociales donde la ministra de Vivienda llega a la comunidad a ofrecerles ayuda. Y está grabado, Francisco. Está grabado no solamente en los videos, sino que también en las mentes de las personas, donde ella se ha comprometido a que iban a salir libres Alejandro y el pastor José Ángel. Hoy yo te pregunto, ¿están libres? No. No están libres. Ellos han mentido, han jugado con la gente y les dicen cada vez que pueden todas las mentiras que ellas pueden. ¿Les han entregado las tierras? No. Han dejado sin lugar, han permitido que el proceso termine de una forma amigable, porque el señor Palomo puede presentar un escrito dando por finalizado ese proceso. Lo ha hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el presidente? Se compromete a que va a ayudarlos a ellos. ¿Cómo? Quitándoles el 30% de las ingresas a las ONG. Pero si ni siquiera había una ley, Francisco. No había una ley. ¿Por qué no mejor tomar recursos? Hay un aumento sustancial en el tema de comunicaciones en casas presidenciales. ¿Por qué no tomar esos recursos para pagar la deuda? Si la intención realmente era solucionarles el problema a los habitantes de la comunidad del Bosque, del Triunfo, la cooperativa del Bosque, ¿por qué no tomar recursos de otras instituciones, como ya lo ha hecho él? Sin consultar. Sí, sin consultar. Bueno, que él dice él le puede decir al ministro de Hacienda, tome los recursos de donde sea posible y pague esa deuda. Ya lo hizo una vez una institución, la alcaldía de Santa Tecla, bajo la administración de Óscar Ortiz, ¿verdad? Que era el partido en aquel entonces al cual pertenecía el presidente de la República, pagó la deuda total que tenía. Mire, la cooperativa. Entiendo, según el post que el presidente publicó, señaló eso de Óscar Ortiz, luego de Lawison, y que pasó esto y lo otro. Entonces, digamos, yo entiendo que como que las alcaldías compraron... No, te voy a explicar qué fue lo que sucedió. Los habitantes de la cooperativa El Bosque establecieron una mesa de diálogo y mediación porque tenían unas deudas que se les estaba haciendo bien difícil cancelar, y justamente eran deudas que también había generado este señor, porque este señor Palomo llegó, entre comillas, como administrador, ¿no? Como asesor, ¿verdad? Y se fue metiendo poco a poco en la administración, tanto así que incidía mucho en las decisiones de la junta directiva de la cooperativa. Ellos se endeudaron y llegó un momento en que no podían pagar esas deudas. Entonces a alguien se le ocurrió buscar entre muchas instituciones, ¿verdad?, la ayuda de la alcaldía municipal de Santa Tecla. Y la alcaldía tomó a bien ayudarles. Y establecieron de que a cambio de poderles ayudar, ellos tenían que darles a cambio, ¿verdad?, del pago que iba a hacer la alcaldía de la deuda, los habitantes de la comunidad tenían que darle unos terrenos. Que es normal. Sí. Pues sí, es normal, ¿verdad? Pero, no obstante que la alcaldía hizo efectivo el pago de la deuda, es decir, en ese momento la deuda de la comunidad llegó a cero, porque la alcaldía la pagó canceló, en su totalidad. ¿sí? Los inmuebles nunca pudieron trasladarse a favor de la alcaldía.
porque los terrenos que fueron entregados mayormente a cooperativas, ¿verdad? A partir de la reforma agraria, mantienen una cláusula que estos no pueden entregárseles a terceros. Y eso fue lo que detuvo para que la cooperativa le pudiera entregar, a cambio de la deuda que había cancelado la alcaldía, esos terrenos. Es decir, nunca, aquí quien ganó fue la comunidad, realmente. Pero mira, sabemos que los discursos hoy de cualquier funcionario del gobierno, lamentablemente, ya uno no sabe, ¿verdad?, de dónde sacan esa información, y no digamos del presidente. Es decir, hay una ¿cómo te podría decir? Una línea de los funcionarios donde los discursos que ellos dan, la mayoría están fuera de la realidad, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió aquí. Aquí han querido creer que esa alcaldía, que realmente vino a ayudar a la comunidad, lo que quiso fue aprovecharse. Y yo creo que aquí hay que ser claros, independientemente del color que en ese entonces político administraba la alcaldía. Realmente la alcaldía ayudó a los habitantes y nunca hubo ningún provecho. Y eso se puede probar. ¿Cómo lo podemos probar? Yendo al CNR. Lo que pasa es que la mayoría de funcionarios y el ejecutivo no investigan. Ahí lo que se puede hacer es un estudio catastral, un estudio registral para saber el historial que ha tenido el inmueble y poder probarlo. Pero generalmente las versiones que siempre dicen son los que se les ocurren en ese momento y no lo que ha sucedido en realidad. ¿Qué va a pasar con Alejandro y con el pastor? Pues lamentablemente ahorita siguen en detención, ¿verdad? Como tú ¿A dónde ya sabes. están ellos? Nosotros suponemos que todavía no los han movido del penalito de Lourdes, ¿verdad? Mientras... Que fue una delegación también de organizaciones y fueron prácticamente, no sé si reprimidos o llegaron las autoridades a que... Sí, mira, yo estuve ahí y fue una situación bastante complicada, de mucho temor para los defensores de derechos humanos que habíamos llegado. Realmente no era una manifestación, era una conferencia de prensa. Es decir, la conferencia de prensa se había señalado y mira, curiosamente nosotros intentamos que todo sea con transparencia. Y la convocatoria se hizo en redes sociales y a los medios de comunicación formalmente para que llegaran. Y la idea de la conferencia de prensa era para denunciar a la policía porque no quería dar información de dónde estaban ellos, si realmente estaban ahí o estaban en otro lugar. Y llegó muchos medios, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que eso permitió que no hubiera una represión contra los que llegamos ese día, porque yo creo, sin temor a equivocarme, que por lo menos en el perímetro habían 200 agentes de la Policía Nacional Civil. ¿Tanto? Sí. ¿Para cuántas personas? Pues probablemente entre 20 a 30 personas. Como te digo, no era una manifestación, era una conferencia de prensa. Y de hecho restringieron el libre tránsito de las personas que habíamos llegado a dar la conferencia, que inmediatamente establecieron un perímetro que se pueden ver en las fotos y en los videos de ese día, para que nosotros no pudiéramos llegar al penalito. Y en el perímetro, paraban a todas las personas que iban caminando para preguntarles que a dónde se dirigían, qué es lo que hacían, para dónde iban, cuál era su intención. Y si tú le decías que ibas a la conferencia de prensa, te detenían. Y comenzaban a tomarte fotos, a pedirte el DUI. Alguna manera, ver de intimidarte para que tú no fueras a la conferencia de prensa. Bueno, ¿qué va a pasar con Alejandro Vico? Mira,
Como mencionamos al inicio de la entrevista, Francisco, nosotros esperamos tener un resultado positivo en la apelación. Estamos optimistas como abogados. 5 días a partir de ahora hábiles. Sí, de 5 ahora días hasta hábiles, lunes. así es. Nosotros esperamos que todos los elementos establecidos por la defensa puedan ser vistos y considerados por los magistrados de la Cámara que va a conocer sobre la apelación. Creemos que va a haber un estudio un poco más exhaustivo. La jueza de paz realmente nunca valoró ninguno de los documentos presentados por la defensa. De hecho, yo considero que ella ya llevaba, ¿verdad?, cuál era el criterio bajo el cual iba a fallar ese día. Es cierto que su resolución duró 2 minutos. Sí, mira, el compañero, el colega, ¿verdad? Creo que ha sido modesto en decir que tomó 2-3 minutos. Yo creo que fue menos, ¿verdad? Y en la resolución, dicen, lamentablemente, no siendo la generoso. traje. Sí, siendo generoso, ¿verdad? Él dice que 2-3 minutos, pero realmente yo creo que fue 1 minuto. Y mire, ¿y qué significa esto sin rostro? Ustedes tampoco veían. Sí, no, ¿cómo no? Fíjate que lo que pasa que ellos, como ya la audiencia ya se había realizado, ella ya no podía taparse el rostro, ¿verdad? Porque realmente esta reforma lo que establece es que el juez justamente pueda estar invisibilizado. Tú sabes que el que está ahí es un juez, pero no sabes quién es, ¿verdad? Y no aparece en ningún documento también el nombre de los jueces. A eso se refiere los jueces sin rostro. En el caso ¿Esto de desde ella, cuándo se ha implementado? Si no me equivoco, la reforma fue del 2022. Fíjate que en el caso de esta juez que conoció sobre el caso del Bosque, ella estuvo presente en la audiencia, pudimos ver su rostro, pudimos ver quién era. Sin embargo, ella ha ocultado su nombre, amparándose en esta reforma, en el acta de la audiencia, ¿verdad? Y creo que no debería de ocurrir, porque la población está fiscalizando, así como fiscaliza a funcionarios de gobierno, así como fiscaliza al gobierno, ¿verdad? También está fiscalizando a los jueces, al sistema judicial. Y este es un mensaje que los jueces mandan a la población, donde dicen, miren, aquí nosotros podemos tomar la decisión que querramos. Y nos intentamos proteger con esta reforma, con estas leyes. Y eso es un mensaje negativo que están enviando, porque significa que probablemente estén resolviendo porque no hay independencia judicial, sino que hay una línea del Ejecutivo para que resuelvan sobre XY caso. Y eso es peligroso. Y es lo que hablamos. No hay Estado de Derecho, Francisco. No hay Estado de Derecho. Entonces, hasta los jueces hoy que constitucionalmente los provee de esa figura de imparcialidad, de independencia, hoy también responden a una sola persona. Tenemos encuestas tanto en Facebook como en YouTube, ¿no? Para que usted participe si existe el respeto de derechos humanos, así, ataques a los derechos humanos o no existe. Es fácil, sí, no, sí. No hay donde perderse ni mucho que explicar. ¿Qué va a pasar durante estos 6 meses? Bueno, mira, nosotros... ¿Qué puede, no? ¿Pueden llegar hasta los 6 meses o se puede acortar o continuar igual? Sí, hay varias opciones que todavía tiene la defensa que considerar, como qué actos realizar, ¿verdad? Qué actos proponer tanto al tribunal que va a conocer como a Fiscalía. Y todavía no tenemos en claro, ¿verdad?, todos los que se van a realizar, ¿verdad? Porque vamos a esperar a que
se resuelva la apelación cuando se presente en su momento, y a partir de ese momento entonces sí, ya tener en claro cuáles van a ser las opciones que se van a tener. Mira, la Fiscalía ha solicitado 6 meses de instrucción. ¿Qué significa eso? Son los 6 meses que este tribunal va a tener para poder señalar una audiencia y poder realizar todos los actos probatorios que pudieran descartar que ellos cometieron esos delitos y por parte de la Fiscalía probar que ellos lo hicieron, que va a ser imposible que lo pruebe. Desde ya te lo digo, imposible que lo pruebe. Mira, y dentro de toda la Pero si prueba... era imposible desde el inicio. Sí. ¿Y entonces cómo es que están? Bueno, nosotros vamos a agotar todas las instancias que la misma ley nos provee para poder probar que realmente ellos no cometieron ningún delito, Francisco. Y eso significa incluso agotar las instancias nacionales para irse a instancias internacionales, ¿verdad? Que ya se están también realizando todas las gestiones para poner las denuncias en organizaciones internacionales. Pero lo que te quiero decir es que la Fiscalía ha solicitado en primer momento 6 meses de instrucción. Lo peligroso, Francisco, es que tienen la posibilidad de extender por 6 meses más ese periodo de instrucción. ¿Y qué es lo que significa? Que si nosotros no logramos sacar con medidas sustitutivas a José Ángel y a Alejandro, van a estar detenidos más de 12 meses. Y eso es lo peligroso en este caso, que la Fiscalía realiza una persecución política contra defensores de derechos humanos con la intención de callar esas voces. Realmente no le interesa el delito bajo el cual realiza esa persecución, porque ya lo vimos con el caso de Ruth. Inicialmente la captura bajo el delito de peculado y hoy el requerimiento lo presenta con otro delito que es el enriquecimiento ilícito. Incluso en la audiencia podrían cambiar ese delito o agregarle otros más. Es decir, no estamos, como lo he mencionado, en un Estado de Derecho. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? La posibilidad de que usen el ordenamiento jurídico establecido, ¿verdad?, para poder recriminar a los defensores de derechos humanos. Ok. Bueno, la pregunta que tenemos en Facebook y en YouTube: ¿usted considera que existe un ataque a los derechos humanos en El Salvador? Hay dos sugerencias. No hay sugerencias. Son dos respuestas. Dos respuestas. Sí, existe, sí, coma, sí existe, sería sí, existe un ataque. No, los derechos son respetados. 94% dice que sí hay un ataque y el 6% dice que no. En Facebook no sé cómo verlo, porque a mí se me va la pantalla cuando toca. Así que más adelante me los va a dar Frank. Gracias a todos los que están escribiendo. Mira, el tiempo nos ha consumido, pero tenemos para terminar también. Ayer se dieron los 15 días y horitas, como diríamos, de la captura también de otra defensora de derechos humanos, de Ruth Eleonora López. Yo recuerdo la última vez que pude hablar con Ruth fue el 1 de mayo. Yo estaba en cobertura de la marcha y estaba mandando un reporte para la Resistencia Digital, y yo estaba en la pasarela del Hospital General y Puerto Búhos, ahí correcto, donde era Puerto Búhos. Estaba dando un reporte, pasó la marcha que venía del Parque Cuscatlán y estábamos esperando a que pasara por ahí la marcha del Salvador del Mundo. En eso nos dicen que no, que mejor nos moviéramos, nos fuéramos para abajo ya a esperar. Pero a todo esto, en lo que yo estaba sentía que alguien me estaba viendo. Ya cuando termina, ¿y cuánto tiempo iba a esperar para saludarte en medio? ¿Cómo está? Y era Ruth, que se había quedado sola para saludarnos a los que nos habíamos quedado. Ahí platicamos, luego la volví a ver ya en la plaza nuevamente. Nos despedimos porque a veces terminábamos
íbamos a comer. Sí, sí. O a tomar algo y compartir un momento. Sí. Fue la última vez que pude hablar con ella después de esto, pero en fin. Ayer se cumplen los 15 días. ¿Cómo se llama ese trámite? O ese... Esa es detención provisional ampliada, porque realmente... Ahí es donde dicen le aplicaron el régimen. Así es que mira, le aplicaron ese plazo ampliado que realmente es para el régimen, pero no le han aplicado el régimen, porque hay que aclararlo, pero sí... Entonces, ¿cómo se debería decir? Justamente así, es una detención provisional ampliada, porque en un ambiente normal, digamos, por un delito normal como que se le está acusando a ella... 72 horas. Son 72 horas más 72 horas. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, mira, curiosamente, que es lo que hemos ya adelantado, ¿verdad? Durante esta entrevista, presentan un requerimiento fiscal por un delito diferente al que inicialmente le habían capturado a ella. Sustituyen el delito de peculado por el de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, decretan reserva total del caso. ¿Y por qué? Pues mira, yo creo que ellos, dentro de esta escalada de persecución que traen, lo que quieren es encubrir todas las actuaciones que la fiscalía y que el tribunal pudieran realizar, ya sea por acción o omisión, contra Ruth López. Y te voy a poner el caso. El caso es el de la cooperativa El Bosque, la manifestación pacífica que acaba de la audiencia que acaba de pasar. ¿Qué fue lo que sucedió? De que se expuso lo que la fiscalía venía realizando. Se ha manifestado que la fiscalía ha mentido. Y yo podría decirte que incluso habría que ver, hacer un estudio un poco más técnico, si realmente no hay la posibilidad de un supuesto fraude procesal. Porque ellos han establecido de que los manifestantes tenían la intención, fíjate, dice la intención. Ellos no han dicho los manifestantes iban a la residencial, los detuvimos en el camino hacia la residencial Los Sueños. Dice, tenían la intención, dice. Tenían la intención de llegar a la residencial Los Sueños. Entonces, ese tipo de encubrimiento lo han ya concretizado, dándole la reserva total al caso de Ruth. Porque hoy los defensores de Ruth no van a poder hablar abiertamente como nosotros lo hemos hecho hasta este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que intentan de alguna manera callar. O sea, han venido realizando acciones para callar a la población, han venido realizando acciones para callar a los defensores de derechos humanos y hoy realizan acciones para callar incluso a los abogados de Ruth. Y eso es preocupante, porque no hay transparencia, no hay Estado de Derecho. Y poco a poco le van reduciendo a la población el margen de poder hacer las denuncias. ¿Qué es lo que ellos quieren? Es que la población ya no denuncie absolutamente nada. Despidieron a más de 14,000 trabajadores entre octubre, noviembre, diciembre y enero de 2024 y 2025. ¿Sabes cuántas denuncias públicas hubieron? Muy pocas. ¿Por qué? Miedo. Por miedo. Si lo primero que hicieron fue despedir a las juntas directivas de los sindicatos. Pero eso contrasta con el discurso del 1 de junio. Claro. Por eso te digo yo, ese discurso es para limpiar una imagen de una persona. Pero lo que ha ocurrido realmente en El Salvador es totalmente diferente. Hay una represión sistemática, no solamente contra los defensores de derechos humanos, es contra la población en general.
Antes no había agua en una colonia. La gente llegaba a las carreteras principales a manifestarse en los últimos 3 años, porque no quiero decir los últimos 6 años. Muy poco. Pero Nada. no hay manifestaciones, Francisco. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es echarle a la humo. O llegar pick-up llenos de agentes de la Policía Nacional Civil a amedrentar a la población. No hay denuncias de trabajadores despedidos. No hay denuncia porque no hay agua en las colonias. Pero dijeron, o sea... No hay denuncia porque le han quitado el subsidio a muchos servicios a la población. En una forma diferente dijo el presidente que sí hay libertad de expresión en este país, porque dijo, ay, no hay libertad de expresión, y empezó a mencionar los casos, como quien dice, claro que sí hay. Pero mira... Que libertad de expresión no es solo para periodistas, quiero aclararle. Claro, la Constitución no hace un distingo entre quienes tienen derecho a libertad de expresión y a quienes no. La Constitución lo que dice es que los salvadoreños, o sea, la Constitución lo que hace es proteger a todos los que vivimos aquí, incluso a los extranjeros, que estamos en territorio salvadoreño, para que nos podamos expresar y nos podamos organizar libremente. Y cada día se restringen esos derechos, Francisco. Eso es lo preocupante. Que cada día se nos están cerrando las oportunidades de poder denunciar las violaciones que a diario vemos. Y sobre todo las violaciones a derechos humanos. ¿Qué va a pasar con Ruth? ¿Qué hay mañana a las 10 de la mañana? Bueno, mañana es la audiencia inicial. Entonces, ¿ayer qué fue? Ayer fue la presentación del requerimiento fiscal y nosotros creemos que en el transcurso... Y tenía que estar Ruth en eso. Tendría que haber estado. Pero porque no el tribunal tenía que intimar. Es decir, tenía que notificarle sobre el y caso ahí es donde procesal. le preguntan, ¿se considera culpable? No, sino que simple y sencillamente le notifican a ella que hay un proceso penal en su contra. O a su abogado. Tienen que Los hacérselo a ellos personalmente. Así es. ¿Y estaban? A ella no. Lo que se supo por el licenciado Antonio Aguilar, que es uno de los defensores de Ruth, que el tribunal le había manifestado a él que iba a ser el tribunal quien como institución iba a notificarle a Ruth. Es decir, no la iban a trasladar a ella. Y mira, eso también, digamos, demuestra un poco del papel poco transparente que está realizando el sistema judicial. Porque lo que deberían haber hecho es trasladarla a ella al tribunal para poderle notificar. Pero colaboran con esa persecución sistemática, con esa restricción de derechos a los ciudadanos. Porque aquí no solamente estamos hablando de defensores de derechos humanos. Ahorita han capturado a defensores de derechos humanos, pero la violación sistemática y restricción de derechos consagrados en la Constitución es a todos los salvadoreños, a ti, Francisco, a los que nos están viendo, a todos los que estamos acá en el país, a todos, día a día nos están restringiendo los derechos humanos. Entonces, mañana tendría que estar Ruth. Mañana tiene que estar. Si no Entonces mañana la presentan ante el juez. Si no llevan a Ruth mañana a la audiencia, eso va a ser un hecho gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que van a demostrar es que probablemente haya una desaparición forzosa. Porque no vamos a saber dónde la tienen. Pero mire, Luis, como dicen así entre cheros, ¿y cuál es el delito de Ruth? Alzar la voz. Así como estamos haciendo en este momento. Alzar la voz. Ella alzó la voz por ti, por mí y por todos los que nos están ahorita viendo. Pero ha causado... les ha movido tanto el piso. Es que mira, cualquier persona... O sea, la que ha sido considerada el año pasado, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Sí. La única salvadoreña. Lo que pasa es que todas las voces incómodas
a este gobierno van a ir silenciándolas. Lo hemos visto en los últimos 2 años, Francisco, cómo se ha incrementado esa persecución contra esas voces que son totalmente incómodas al gobierno. No importa el tema. No importa el tema. Y mira, lo vimos con los miembros de la Alianza Ciudadana por un Salvador en paz. Se inventaron un posible delito. Hace un año. Hace un año, justamente. ¿Y qué ha pasado? Ahí están ellos. ¿Y los juicios y todo eso? Es que ese es el problema. Ellos no les interesa cumplir con el Estado de Derecho. ¿Y dónde queda la Corte Suprema de Justicia entonces? Si son poderes... Bueno, mira, sabemos que en el 2021 hubo un quiebre sobre la institucionalidad en el país. Mire, yo vi un meme, y el Estado de Derecho. Yo vi un meme que me causó bastante gracia, que del 1 de junio, cuando llega el presidente y saluda a toda la mesa antes de dar su discurso, y que se le acerca a Ernesto Castro, como a la par estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Henry Mejía. ¿Y quién es este? O sea, el presidente pregunta, ¿y este quién es? Porque nadie sabe del papel de los... Y ahora menos del presidente de la... que no sé si es bueno, es malo. Para mí ha sido gris porque no sé nada. Mira, con Henry nos conocemos porque él es una promoción un año antes que la mía. Nos conocemos desde la Universidad de El Salvador, desde la Minerva, somos hijos de la Minerva. Y a mí me gustaría mandarle un mensaje, aprovechando, si tú me lo permitís. Claro. Henry Mejía, ¿verdad?, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene una obligación con la Constitución, porque es la Constitución quien lo obliga. Su actuar como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él se debe al ordenamiento jurídico del país y debería de actuar conforme a derecho corresponde. Eso significa que debería de haber una línea en la Corte Suprema de Justicia que todos los jueces deberían de actuar imparcialmente, basados en la sana crítica, y no por motivos que puedan venir de otro órgano de Estado, que podría ser el Ejecutivo. Es decir, imagínate que si la cabeza de una institución, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no funciona, no desempeña su papel que como constitución política, como constitución de la República, lo obliga a actuar, menos lo van a hacer los demás magistrados y jueces. Eso es así. Entonces, están obligados por ley a seguir lo que su sana crítica les manda, y no una tercera persona. Mira, yo espero que en el caso de Ruth, porque la reacción de todo mundo ayer ha sido bastante decepcionante al presentar un requerimiento fiscal con un delito que inicialmente no era el establecido por Fiscalía, y al establecer también reserva total del caso. Nosotros esperaríamos que Ruth salga mañana durante la audiencia, después de la audiencia. Eso es lo que nosotros esperamos. Actuando de buena fe. Actuando de buena fe y actuando como a derecho corresponde. Si el juez cumple su papel de imparcial, sin que otros, me refiero a terceras personas, le digan cómo debe realizar su función como juez, esperaríamos que mañana salga. Bueno, voy a leer un par de comentarios para dale, que no... Dale. Que la clientela es bastante grande y... Mire, yo le quiero preguntar algo de los comentarios. Por si no llego ahí, usted trabaja en el Faro. No. Le están poniendo que usted es del Faro, que usted es del Faro. Sí, no, definitivamente. Yo no soy periodista, ¿verdad? Me ha causado gracia. Yo lo conocí a usted como abogado.
Y siempre he realizado mi papel como abogado. ¿De dónde lo habrán sacado? Bueno, retransmitiendo El Salvador, patria querida. Por cierto, mañana va a estar con nosotros el licenciado Otto Manrique Flores, acompañándonos. Sí. Vamos a hablar de las violaciones de mujeres en los centros penales, de los abortos en los centros penales. ¿Y cómo es que puede quedar embarazada una reclusa? Una reclusa en un centro penal, sí, de mujeres. Así es. Cosas veredes. Les quieren robar la tierra a los cooperativistas. En el país no hay ley que valga, solo vale la ley del dictador. Buenos días, aquí en el país no tenemos ninguna ley que ampare al pobre. No, si realmente hay, que no las ejecutan, ese, como dicen, ese es otro pisto, como dicen los jóvenes. Quiero ver si me voy por acá. No, ¿qué pasó? Aquí lo perdí. Bueno, pero aquí lo podemos ver también. No alcanzo a llegar a los primeros comentarios porque aquí me equivoqué en algo. Pero vamos a leer por acá, lotería. Siempre esta hora falla. Bueno. Buenos días, Francisco y el excelente abogado. Gracias por informarnos. El problema es que estamos viviendo en una dictadura y todo el que reclame sus derechos va a la cárcel. Si no, veamos, dice Vilmestrada. Sandra Rivas, tengan decencia, libertad para Ruth López y los presos inocentes. Y el presidente dijo eso, ¿verdad? Tengan decencia, dijo. Este hashtag que se está utilizando en favor de Ruth López. Buenos días, Francisco. Saludos desde Los Ángeles, al Gallo. Al pastor de la comunidad del Bosque, o sería Cooperativa del Bosque, y al joven Enríquez, el abogado, que los estaban ayudando, apresados injustamente. Bianca Monte, buenos días. Sandra, el tirano es un sinvergüenza. Libertad para Ruth López, Eugenio Chicas, Alejandro Enríquez y al señor José Ángel, presidente y pastor de la comunidad del Bosque o de la cooperativa. Sí. Estamos mal, retroceso y más retroceso, pero el dictador dice que por el bien del país le vale que le digan dictador. Eso ha sido muy criticado. Sí, ¿no? Sí. No sé por qué siguen apoyando a un delincuente. Estamos muy mal, gente. Es el tirano, el poder, lo tiene todo. Auxilio, el país está militarizado en todo el país, no solo allí. Ahora les toca sacarlo a quienes hasta se peleaban por él, que es un loco. Hay abogadas que son antena de radiodifusión al servicio del inconstitucional. Correcto, la manifestación fue a muchas cuadras, lejos de la residencial Los Sueños. Sí, claro. Así es. 800 metros, 1 kilómetro, digamos. Sí, camine usted 1 kilómetro, a ver si no se cansa. Claro. Solo ahí se va a dar cuenta de la distancia. Y mira, eran familias completas. Se habla mucho que por qué andaban niños, dice. Sí, porque era una manifestación pacífica, de denuncia por el desalojo que iba a haber. Entonces, no es que solamente a la cabeza de hogar le interesaba manifestarse, ¿verdad? Le interesaba manifestarse a toda la comunidad, pues. El tirano se cree dueño del país, sigan adorándolo. Exigir nuestro derecho no es un delito. Corruptos que tienen patas arriba del país, gente bruta que todavía sigue creyendo en un tirano. Ellos quieren ayuda, qué bárbaro el dictador. A ese jamás yo le he dicho presidente, menos ahora, que es inconstitucional. El presidente Trump, permítame. Bueno, a más represión, más lucha. Se me van los mensajes. Disculpen, y de esa gran seguridad que es falsa, también que fue un pacto con las pandillas, no dijo tampoco, solo amenazar, llegó al estilo tirano. Me imagino que está hablando de la cadena, ¿no? Sí, de la cadena nacional. Saludos desde San Salvador Centro, yo escucho la RR en línea. Ana T, ¿cómo está? Qué gustazo, buenos días. Ya da miedo vivir en El Salvador y Bukele dijo que no los liberará, es muy triste. Entre otras palabras, entre otras así es. cosas, más o menos eso dijo. Correcto, peleemos nuestros derechos, gente, salud, pensiones, trabajo, etcétera. Exigimos libertad para nuestros hermanos presos políticos capturados arbitrariamente bajo el asqueroso régimen de excepción del gobierno inconstitucional.
En el centro histórico toda la gente tiene miedo de hablar mal del gobierno. Todos tienen, o todos te dicen, ¿por qué poner en reserva casos de Ruth Eleonora López? Sí, Un saludo correcto. al abogado. Solo le pido a Dios que lo injusto no nos sea indiferente. A ningún dictador le importa el pueblo. Si pasa eso con abogados de derechos humanos, ¿qué les espera a las víctimas del régimen? Hola, buenos días, RR. Saludos a los Frank y al invitado de hoy, al patrocinador. Está bien. Si ya dijo un comisionado de la PNC que le dicen chirrimplín a esta... Justicia, libertad para Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos, entre otros comentarios, que es muchísimo. Y eso que no llego a TikTok, bueno, si no, ahí amanecemos. Luis, qué gustazo que nos haya acompañado. Un placer. Siempre es bueno conversar con usted y que nos haya venido a ilustrar y que conozcamos un poco más del caso de la cooperativa El Bosque, porque hay muchas cosas que se quedaron en, como dicen ahí, sin conocer más a detalle y solo conocíamos las generalidades. Esperamos de que tengan éxito y puedan tener libre o dejar libre a Alejandro y al pastor Pérez. Gracias, Luis Rivera, abogado. Sí, gracias a ustedes. Hacemos una invitación desde ya para que nos acompañen. Vamos a hacer público el día que se presente la apelación, ¿verdad? Para poder agotar todos los recursos que nosotros tengamos en nuestras manos y poder sacar a don Ángel y a Alejandro, ¿verdad? Bueno, eso esperamos y que se haga justicia en este país. Así es. Bueno, los resultados, el 90% da la respuesta. ¿Usted considera que existe un ataque de los derechos humanos en El Salvador? Sí, existe un ataque, 90%. No, los derechos son respetados, un 9%. Pucha. El 1% no sé a dónde quedó. Sí. Se lo robaron. Se lo robaron. El Tribunal Supremo Electoral no los pudo. Sí, cabal. De Facebook no sé cómo verlo, la verdad. No se ven. ¿Cómo? En Facebook eran el 100% de los votos de que sí existían ataques. Bueno, fabuloso. Excelente. Muchas gracias. De eso que trata, de eso se trata, que usted pueda opinar y también vea un poco más adelante. Reitero, mañana estará con nosotros el abogado Otto Flores, Otto Manrique Flores. Vamos a tener una buena plática también, al igual que lo hemos tenido ahora con Luis Rivera. Continúe con la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e